Y atención que vamos a hablar nosotros también de encuestas de la revista Poder y Placer, aprobación del presidente, aprobación del vicepresidente, lo que piensa la gente de Gonzalo Sánchez de Lozada y su no extradición a Bolivia, lo que piensa la gente de Sacha Llorenti y su nominación como embajador de Bolivia ante la ONU. Todo esto con dos invitados. Está con nosotros la periodista Lupe Cajías. ¿Cómo está, Lupe? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jimena. Y también está con nosotros el diputado Edwin Tupa del Movimiento al Socialismo. Buenas noches. Jimena, un saludo cordial a Santa Cruz y a Bolivia. Bueno, con ellos vamos a hablar nosotros de encuestas y tendremos también preguntas para que ustedes desde sus hogares puedan participar. Vamos de inmediato con el Soberano. Purina Pro Plan presenta El Soberano. Evo y Álvaro, el Soberano se pronuncia. ¿Qué opina usted del hecho de que por primera vez desde que son gobierno, la aprobación del vicepresidente García Linera, 43%, es más alta que la del presidente Evo Morales, 42%? ¿Aprueba a Evo? El Soberano se pronuncia. ¿Aprueba o desaprueba la gestión de Evo Morales como presidente de Bolivia? ¿Por qué? ¿Aprueba a Álvaro? El Soberano se pronuncia. ¿Aprueba o desaprueba la gestión de Álvaro García Linera como vicepresidente de Bolivia? ¿Por qué? El Soberano y Sacha. ¿El exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, le provoca a usted simpatía o antipatía? ¿Por qué? Y aquí miren en la fotografía al hombre que en su momento fue presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que después fue viceministro, que después fue ministro de Gobierno justo cuando se producen los hechos de Chaparina y que luego se convierte en el embajador de Bolivia ante la ONU. Aquí lo ven ustedes haciendo su juramento, levantando el puño izquierdo. Bien expulsado, el Soberano se pronuncia. ¿Cree usted que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos hizo bien o hizo mal en expulsar a Sacha Llorenti de su seno? Estados Unidos y Goni, el Soberano se pronuncia. ¿Considera usted que Estados Unidos hizo bien o mal en negar la extradición a Bolivia de Gonzalo Sánchez de Lozada? ¿Por qué? ¿Libre o preso? El Soberano se pronuncia. ¿Cree usted que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada merece más libre en Estados Unidos o preso en una cárcel boliviana? ¿Por qué? Purina Pro Plan presentó El Soberano. Esas son las preguntas y volvemos nosotros conversando con nuestros invitados. Hacemos una pequeña pausa y seguimos en No Mentirás. Tenemos encuestas y les vamos a compartir de inmediato, por favor, la aprobación del presidente Evo Morales. La mayoría lo reprueba. A la pregunta, ¿aprueba o desaprueba usted la gestión de Evo Morales como presidente de Bolivia? Lo aprueba el 42%, lo desaprueba el 51%. Y los resultados por ciudades muestran también lo siguiente. Esta es la evolución a través del tiempo. Miren, por favor, la aprobación estuvo en 38, subió a 40, 41, bajó a 40 y ha subido a 42. Lo cierto es que después del gasolinazo ha recuperado desde cerca del 30% hasta ahora más del 42%. La mayoría los reprueba. Ahora vamos, por departamentos. Esto es en Santa Cruz. Aprueba un 32% de la población encuestada. Desaprueba el 63%. En La Paz, desaprueba un 48%. Aprueba un 43%. ¿Qué es lo que pasa en la Ciudad del Alto? Aprueba el 61%, desaprueba el 31%. En el caso del Alto se puede observar que son más quienes aprueban al presidente de los que lo reprueban.
Vámonos a Cochabamba. Desaprueba el 55%, aprueba el 38%. Bueno, hay que aclarar que la encuesta es urbana. No se hace en áreas rurales, se hace en zonas urbanas de La Paz, del Alto, Cochabamba y Santa Cruz. ¿Qué pasa con el vicepresidente? Tenemos los datos también. ¿Cuál es la pregunta que hicimos? ¿Aprueba o desaprueba usted la gestión de Álvaro García Linera? En el eje central de Bolivia lo aprueba el 43%, lo desaprueba el 52%. Si vemos el histórico, miren por favor, su aprobación ha ido en ascenso. En enero del 2012, 35%, en abril, 38%, en mayo, 39%, en julio se mantuvo en 39% y en septiembre, después de su boda, ha subido al 43%. Vámonos a Santa Cruz, esto ya es por ciudades, la mayoría los reprueba. Desaprueba el 66% y lo aprueba el 31%. En La Paz, desaprueba el 50%, aprueba el 42%. Nos vamos hasta la Ciudad del Alto, desaprueba un 28% y aprueba el 66%. En el Alto se repite la situación para el vicepresidente, son más quienes lo aprueban de los que lo reprueban. Nos vamos hasta Cochabamba, desaprueba un 57%, aprueba 38%. Y cuando comparamos a los dos, vamos a ver que por primera vez la aprobación del vicepresidente es superior a la del presidente. Poder y Placer habla del efecto boda. 43% para Álvaro García Linera y 42% para el presidente Evo Morales. Lupe, por favor, si podemos comentar esta parte de los resultados. Creo que es importante subrayar lo que decías, que es una encuesta urbana y no rural, donde uno percibe la sensación de un apoyo en algunos lugares prácticamente del 90% al presidente Evo Morales. No así, no se siente esa misma sensación con respecto al vicepresidente. Es un primer apunte. Lo segundo, creo que es cada vez más interesante que tanto en estas encuestas que va realizando periódicamente la revista Poder y Placer, como otras que aparecen en medios de comunicación y también que circulan, que las hacen entidades internacionales, hay cada vez menos indecisos. Y esto es interesante porque quiere decir que la gente toma partido y que también siente la libertad de decir lo que piensa a favor o en contra. Un tercer asunto que me parece permanente es la desaprobación que tienen personeros del gobierno y actos del gobierno en Cochabamba. Parecería que lo que sucedió en aquella ciudad en ese triste enero, ya casi un lustro, ha dejado muy herido a Cochabamba, porque es una ciudad de donde viene políticamente el presidente Evo Morales, que ha recibido muchos beneficios a nivel de departamento, y sin embargo, si usted ve en la mayoría de las encuestas, hay un rechazo muy grande de los cochabambinos en el área urbana hacia la gestión del presidente Evo Morales. Y también, por el otro lado, pase lo que pase con la alcaldía del Alto, el poblador alteño tiene una fidelidad muy grande con el presidente Evo Morales. Y lo otro que quisiera comentar es que las encuestas suelen reflejar una fotografía, un momento, y a la vez un proceso. Y creo que se comprueba una vez más que el presidente Evo Morales, y acompañado en este caso como compañero el vicepresidente Álvaro García Linera, tienen o gozan de un voto duro que siempre está alrededor del 35% y que suele bajar un poco o subir. Probablemente no vamos a encontrar encuestas que superen el 50% o que lleguen a aquel contundente 64% de las elecciones pasadas, pero que muestran que el presidente Evo Morales cuenta con un apoyo muy fuerte en las ciudades. Y el otro lado de cada encuesta es la parte emotiva, ¿no es cierto? Que es esa fotografía, la coyuntura.
y coincido con la visión de Poder y Placer, el análisis que hace, y no mentirás, en el sentido de que la boda, con todo su efecto mediático y a pesar de todas las críticas que se pueden hacer, mostraba por primera vez a un Álvaro García más humano, ¿no? Más cercano al ciudadano, que aquel que había dicho aquí aprendí a matar, y de pronto casi en el mismo lugar nos decía aquí aprendo a amar. Y creo que la gente se identifica más con el que aprende a amar que con el que aprende a matar. Lupe. Y hay esa sensación emotiva, me parece. Si a usted le hicieran la encuesta, Lupe, ¿aprueba o desaprueba la gestión del presidente? ¿Qué dijera usted? Apruebo. Aprueba. ¿Y la gestión del vicepresidente? Desapruebo. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Porque yo creo que el presidente Evo Morales, primero que tiene una trayectoria de lucha sindical y al lado de los pobres, que es una presidente que se esfuerza por llegar a los sectores más desposeídos, a las orillas del país, a todos los rincones, y uno puede entender que tenga reacciones negativas, incluso a veces muy duras, porque todo lo que él ha vivido y bueno, lo que ha vivido como persona y como sector social, como pertenencia étnica. Quizá el ideal sería aquella persona que puede perdonar o puede superar, como decía el mensaje del canciller el día de su cumpleaños, ¿no? Un Gandhi, pero bueno, eso es algo deseable. Yo creo que el vicepresidente, que se presentaba como una persona de vínculo con los sectores intelectuales, la clase media, ha tenido permanentemente un lenguaje muy violento, muy negativo, muy de confrontación, se encarga de encender más las pasiones que pueden existir, Lupe, ¿no? Incluso en el tema de relación con los medios. Lupe, antes de escuchar al diputado Edwin Tupa, vamos a escuchar lo que nos dijo el soberano en las calles de La Paz. Le preguntamos si aprobaban la gestión del presidente. ¿Aprueba o desaprueba la gestión de Evo Morales como presidente de Bolivia? Desapruebo. ¿Por qué desaprueba? Porque parece que es mucha imposición antes que consulta. Él creo que ha sido una de las primeras personas en proponer propuestas, no solamente ponerlos a consideración, pero ya últimamente salió con imposiciones. Y eso ya no estoy de acuerdo. Yo creo que está a mitad. O sea, hay cosas que se pueden llegar a aprobar y hay algunas cosas que se podría decir que no se las aprueba. De repente por la situación de sus asesores que en algún momento han cometido algún error o algo por ahí. Lo apruebo, pues, esto a nivel internacional inclusive está bien catalogado, uno de los mejores presidentes de América Latina. Yo estoy muy de acuerdo, porque he visto que durante su gestión hay honestidad. No hay ya gastos reservados que se metían en los bolsillos. Bueno, porque pienso que está haciendo las cosas bien, de cierta manera, ¿no? Lo apruebo porque he visto que hay más movimiento que los anteriores gobiernos. Movimiento de dinero, trabajo, hay movimiento. Apruebo. Es que está haciendo algo porque ha cambiado Bolivia. No, lo apruebo, porque es un presidente que está trabajando como ningún presidente, hay muchos cambios y se ve el desarrollo, sobre todo en el área rural y en otras ciudades de los departamentos más alejados. Apruebo, son las carreteras hermosas que está haciendo en todo Bolivia, lo felicito. Lo que sí desapruebo es los conflictos que están ocasionando en todo Bolivia también. Hay un desacuerdo total entre todos los bolivianos y eso debería ponerse a pensar un poco y concientizarse nuestro presidente. Apruebo, porque está haciendo buenos actos. Hay que ver la realidad que está mejorando el país. Regular, no diría ni bien ni tan mal tampoco. Porque hay cosas que ha hecho bien y también algunas cosas que se ha equivocado. Desapruebo, porque creo que las cosas que hacen
no está bien para unos, no está bien para otros también. No, ahora sí, poco a poco la voy aprobando porque se está viendo resultados. Pero a un principio había un poco de indiferencia porque como era su programa un poco socialista. No mentirá, sale a las calles, intenta buscar gente de distinto nivel socioeconómico, de distintas edades, y lo hacemos tanto en unas ciudades como en otras. Ahora vamos a ver qué respondió el soberano en Santa Cruz. ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión de Evo Morales como presidente de Bolivia? Desapruebo. ¿Por qué? Porque no vale la pena. No vale la pena, ¿por qué le digo? Porque no, de que no vamos a trabajar para que él nos tenga como en Cuba. Y es eso lo que quiere. Desapruebo. Hay mucho narcotráfico, hay mucha matanza, mucha inseguridad. En la primera gestión todavía estaba bien. Había cosas que he hecho cosas bonitas, pero en esta segunda gestión las cosas están medio malucas y está entorpeciendo la moral de todos los ciudadanos de Bolivia. La apruebo, porque hay cosas buenas que está haciendo. Desapruebo, porque no es correcto todo lo que nos están haciendo, especialmente acá en Santa Cruz, corriendo nuestras autoridades, cosa que él debería preocuparse en la droga, que hay mucha droga, ¿no? Apruebo, ya. ¿Por qué? Porque sí no lo veo que esté tan mal. Está haciendo nomás obras, pero no de todo. No la apruebo ni la desapruebo, ¿no? Me parece que hace algunas cosas bien como otras cosas mal. Desapruebo. ¿Por qué? Porque no hay muchas cosas que digamos no están bien, ¿no? Aquí para Bolivia. Él es como digamos muy racista. Y no me parece bien. La apruebo, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo una buena gestión. En medio no apruebo ni desapruebo. ¿Por qué? Está haciendo algunas cosas buenas y también cosas malas. Entonces, por eso que estoy... Distintas opiniones. Como es distinta siempre la opinión en democracia, diputado Edwin Tupa, si puede comentar, por favor, tanto lo que escuchamos de La Paz y lo de Santa Cruz. Gracias, querida Jimena. Creo que eso es parte de la política. El político muchas veces es odiado y querido a la vez. Y creemos que hemos visto esta encuesta en el área urbana y reflejamos eso en el área rural, que es bastante para nosotros satisfactorio el tema de las encuestas, porque hemos analizado el interior del gobierno nacional y hemos dicho siempre, a pesar de las encuestas que de un 43%, 42%, hemos venido siempre analizando de que debemos aumentar 10 puntos más. Entonces estamos por buen camino, creemos que la población reconoce el trabajo y se ve en las obras. Hemos podido observar, por ejemplo, casi 300 obras durante este año. El presidente Evo de manera personal ha ido entregando a diferentes municipios del país. Eso refleja el trabajo del presidente que se levanta muy temprano. Creo que el presidente Evo es uno de los hombres que más trabajo le va haciendo a nuestro país por el mismo hecho de que se levanta a 5 de la mañana, en el día muchas veces está hasta en 3 municipios recorriendo y entregando obras. Toda política siempre tiene sus errores, no somos un gobierno perfecto con seguridad, sin embargo tratamos de hacerlo mejor, Jimena, y lo que quisiera también resaltar del presidente, que ha reconocido 4 puntos que son nuestras debilidades en el gobierno nacional. El tema del narcotráfico, que se le está haciendo la lucha frontal. El tema de la inseguridad ciudadana, que es responsabilidad de todos, pero que también es una de nuestras debilidades. El tema de la corrupción, el tema del alimento para los bolivianos. Estas 4 debilidades estamos constantemente discutiendo dentro del gobierno nacional, tratando de hacer cumbres, eventos para poder resolver de manera conjunta y consensuada con la población boliviana. De todos modos, querida Jimena, nosotros hemos analizado este tema en la bancada del Movimiento al Socialismo, estamos satisfechos con la respuesta de la población, sabemos que hacer política hoy en día se ha trasladado a hacer trabajo social, políticas públicas en beneficio de la población boliviana. Ahora, ¿quién cree usted que está haciendo una mejor gestión? Porque no es que hagan exactamente igual. Mejor el presidente, mejor el vicepresidente. No quisiéramos diferenciar, es un complemento, creo, del presidente al vicepresidente. Cuando el presidente está en la mayoría de los lugares entregando obras, está el vicepresidente obviamente al mando del gabinete en ese momento, tratando de monitorear todo el trabajo que se va realizando con los diferentes ministerios, con la asamblea. Creo que es un trabajo complementario, no creo que nosotros dentro de la bancada, en el análisis que hicimos, no hicimos ninguna diferencia, más al contrario, dimos al equipo como tal, a la dupla, presidente y vicepresidente. ¿Usted cree, diputado,
que el vicepresidente debiera postularse a la reelección? Mire, es una decisión personal. El vicepresidente en algún momento lo dio a conocer, que bueno, es importante dar paso a otras generaciones. Eso lo manifestó él, me parece. Pero usted, ¿qué cree? No, mire, necesita todavía el ejercicio del vicepresidente al lado del presidente, no por una gestión más para seguir avanzando y profundizando este proceso de cambio que vive el país. Bien, o sea que usted cree que sí debe postularse. Sí, con seguridad, porque creemos que a medida que vaya pasando, también hay otra, dentro de la bancada tenemos discusiones, análisis, se habla mucho de la equidad de género, hombre-mujer, mujer-hombre, se ha visto esta amplitud dentro del gabinete del presidente Evo Morales, se está viendo también la posibilidad de que pueda acompañar una mujer al presidente Evo, pero en este momento hay que ir madurando aquello. Lo que tenemos en este momento, cosas que ya han avanzado y la experiencia para seguir avanzando y profundizando este proceso de cambio, es que tenemos la dupla, presidente Evo y vicepresidente Álvaro García Linera. Lupe, para terminar la entrevista, por favor, ¿es constitucional que se postulen nuevamente? Esto tiene que decidirlo el Tribunal Constitucional. Hay opiniones diversas entre los expertos. Creo que ahí ha habido como una estrategia envolvente, para utilizar las palabras del vicepresidente, de decir que bueno, era un periodo más y luego se presenta la posibilidad de que se vuelva a postular el presidente Evo. Hay ahí dos preguntas: el MAS sin Evo Morales vuelve a ganar o no, y la otra es si vale la pena las reflexiones que hace el expresidente de Brasil, Lula Ignacio da Silva, que señala para perfeccionar la democracia lo mejor es la alternancia. Les agradezco a ambos por estar esta noche. No, mentira. Buenas noches. Gracias. Mañana hablaremos nosotros de la encuesta de Gonzalo Sánchez de Lozada, su extradición negada por Estados Unidos, lo que piensa la gente si debe estar en una cárcel de Bolivia o en Estados Unidos libre. Y mañana hablaremos también de Sacha Llorenti, porque Poder y Placer le preguntó a la gente si Sacha Llorenti le provoca simpatía o antipatía, y si creen que fue bien expulsado o mal expulsado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Mañana con este tema.